Buenos días. Cuando las circunstancias adversas llegan. Ese es nuestro tema de hoy. El propósito de este mensaje, creo que de parte del Señor, es para fortalecer nuestra vida cristiana, cotidiana, porque las circunstancias son cosas que se presentan cotidianamente. Entonces yo creo que el Señor va a darnos una palabra para saber cómo conducirnos, enfrentarnos a las circunstancias adversas que se van presentando cotidianamente. Algunos cristianos no saben cómo reaccionar, pero la Biblia es el manual de Dios que nos enseña esto y muchísimas cosas más. Miren, todo ser humano, cristiano o no cristiano, enfrenta circunstancias positivas y negativas a lo largo de toda su vida. Las circunstancias es todo aquello que rodea el entorno de una persona, aquello que se presenta alrededor de una persona. Las circunstancias son situaciones ocasionales, o sea que de pronto se presentan en nuestra vida, a veces de manera positiva, son estas circunstancias, a veces de manera negativa. Por ejemplo, hoy salí temprano a correr porque dejó de llover. Bueno, una circunstancia favorable, buena, me ayudó, se presentó en mi vida para poder salir a correr. Pero en sentido negativo, ¿por qué llegaste tarde al trabajo? Pues es que hubo un accidente en mi ruta de trabajo. O sea, de pronto se presentó una circunstancia que ocasionó que llegaras tarde a tu trabajo. Yo me voy a enfocar mayormente en las circunstancias que para nosotros son negativas, aquellas cosas que suceden a nuestro alrededor que nos perturban, que nos ponen tristes o que nos frustran, o que solemos preguntarnos, ¿por qué me pasó a mí? En eso yo me voy a enfocar. Mire, las circunstancias son impredecibles. No se pueden predecir. Son como los sismos. Los sismos no son predecibles. A pesar del avance de la ciencia, son impredecibles los sismos. Sin embargo, sabemos que suceden y que sucederán, pero no sabemos cuándo. ¿Sí? Así son las circunstancias. Pero las circunstancias que no son adversas o que nosotros consideramos adversas, en sí no son el problema, porque estas de todas maneras llegan. El problema está en cómo reaccionamos ante las circunstancias que se nos presentan. Porque al ser impredecibles y sí o sí van a llegar, ese no es el problema, porque llegarán. El problema es cómo vamos a reaccionar. Hay un dicho de la sabiduría popular, pues así de la gente, que dice, al mal tiempo, mire, muy bien, ¿saben más refranes que Biblia? Al mal tiempo, buena cara. Bueno, tiene su sabiduría. Este es un dicho popular que tiene la idea de tener temple ante la adversidad. Esa es la idea del dicho. A no desanimarse, a no desmoralizarse cuando las circunstancias se tornan difíciles o confusas a nuestro alrededor. Entonces la gente utiliza este refrán. Bueno, mira, al mal tiempo buena cara. O sea, pon una actitud diferente. No te caigas, no te derrumbes, no te desmoralices. Bueno, en el caso de nosotros los cristianos, las circunstancias adversas son la oportunidad que tenemos de reaccionar poniendo nuestra confianza en Dios. Cada circunstancia adversa que se te presente
es una oportunidad que tú, que yo y todos los cristianos tenemos para reaccionar poniendo nuestra confianza en el Señor. El profeta Jeremías, déjenme ponerles un ejemplo en la Biblia. Él había profetizado que los babilonios invadirían Jerusalén. Esto como castigo de Dios, porque su rey, Sedequías, era un rey que se desvió de Dios y desvió al pueblo. Entonces la maldad se vino como una luz de nieve y se enredaron en muchísimas cosas. Entonces, cuando Jeremías profetiza lo que vendría, las circunstancias de Jeremías se le volvieron totalmente adversas. Casi todos fueron ejecutados cuando llegaron los babilónicos. Sin embargo, Jeremías, cuando vio toda esa circunstancia de destrucción, su actitud que él tenía en su corazón era de obediencia a Dios. Era de fe, de confianza en Dios, que lo hicieron enfrentar esas circunstancias adversas con plena y total confianza en Dios. Por consecuencia, fue librado de la muerte, por su actitud que tuvo en medio de las circunstancias adversas. No se desmoralizó, no se dejó arrastrar, ni se decayó su semblante, sino que puso su fe y confianza en el Señor. Vamos a leer algo en Jeremías 39:14. Dice así: enviaron entonces y tomaron a Jeremías del patio de la cárcel, ya habían llegado los babilónicos, y lo entregaron a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, para que lo sacase a casa, y vivió entre el pueblo. Y había venido palabra de Jehová a Jeremías estando preso en el patio de la cárcel. O sea, sí lo tomaron preso, lo metieron allí. Sus circunstancias cambiaron totalmente. No es lo mismo estar en libertad que estar prisionero. Pero dice que en esas circunstancias, dice que Dios le dijo a Jeremías: ve y habla a Ebed-Melech etíope. ¿Quién era este Ebed-Melech? Era un hombre, o fue un hombre, que en determinado momento se ponía de parte de Jeremías y se ponía de parte de Dios, y apoyaba y ayudaba al profeta Jeremías. Entonces Dios le dice a Jeremías que vaya, porque se entiende que lo iban a soltar, lo iban a dejar libre como consecuencia de su confianza. Algo Dios hizo en el rey Nabucodonosor, que soltaron a Jeremías. O sea, la gracia de Dios, ahí está. Entonces Dios le dice a Jeremías que vaya con Ebed-Melech etíope y le diga: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, palabra de Dios: he aquí yo traigo mis palabras sobre esta ciudad para mal y no para bien. Y sucederá en esto que en aquel día en presencia tuya, pero en aquel día, esta era la palabra para este hombre, Ebed-Melech, en aquel día yo te libraré, dice Jehová. Ahora, ese librarle, más adelante vamos a ver que fue la bendición de este hombre y también de Jeremías, por haber puesto su confianza en Dios en medio de las circunstancias adversas, que es lo que tú y yo necesitamos hacer cuando se presentan las situaciones adversas: confiar en Dios. Sigo leyendo. Pero en aquel día, versículo 17, te libraré, dice Jehová, y no serás entregado en manos de aquellos a quienes tú temes. Fíjate el 18, porque ciertamente, con certeza, o sea, palabra de Dios, te libraré, le dice Dios a Ebed-Melech, y no caerá esa espada, sino que tu vida te será por botín. Y aquí viene la razón. O sea, no nada más es así, porque acuérdense que el que se acerca a Dios tiene que hacerlo con fe.
Porque si no hay fe, Dios no le cree, ni Jesús hizo milagros porque la gente que estaba a su alrededor no tenía fe. Entonces Dios demanda fe. Y aquí dice la razón: porque ciertamente te libraré y no caerás a espada, sino que tu vida te será por botín, porque tuviste confianza en mí, dice Jehová. Es decir, cuando tú confías plenamente en Dios, en medio de las circunstancias adversas, tu vida va a ser protegida por el Señor, porque Dios honra la fe de los que creen en Él. No importa cuáles sean tus circunstancias, pon tu confianza en el Señor, ¿sí? En el Salmo 125, versículo 1 dice así: los que confían en Jehová son como el monte de Sión. ¿Cómo es un monte? Los montes son sólidos y firmes, ¿no es cierto? No andan de allá para acá. Hace una analogía muy interesante: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece. Sólido puede ser un cristiano que pone toda su confianza en Dios cuando las circunstancias se presentan de manera adversa. Confianza en Dios. Acuérdense bien de eso, cristianos. Jesús dijo estas cosas en Juan 16:33, dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero ¿qué? Dígalo fuerte: confiar. O sea, ese confiar está en imperativo, como un mandamiento. Van a tener situaciones y circunstancias que los van a afligir, que los van a tratar de desanimar, pero confiad. Es como una ordenanza de parte de Él: pero confía en mí, no dudes, no te caigas, no te desmoralices, no te des a la depresión. Confía, dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, ¿en dónde está el verdadero problema? ¿En las circunstancias o en la persona, en este caso, o en el cristiano que reacciona con desánimo? Ya me abandonó, Dios no me quiere, todos esos rollos que luego a veces decimos. ¿En dónde está el problema? ¿En las circunstancias o en nosotros? En nosotros. Ni siquiera en Dios. Entonces, en las circunstancias en las que te encuentras, ¿qué circunstancias te encuentras ahorita? Pues tú ya sabes en qué circunstancias negativas, adversas. ¿En cuáles? ¿Cómo están esas circunstancias que te rodean, que están a tu alrededor? Bueno, ¿qué tienes que hacer? Confiar. Confiar en Dios, porque es la oportunidad que tienes para que tu fe crezca, porque al poner la confianza en Dios y lo ves obrar, no se les olvide que tenemos un Dios de milagros, que tenemos un Dios que hace cosas maravillosas y portentosas. Entonces, las circunstancias adversas son oportunidades que tenemos para que nuestra fe crezca, para que nuestra fe se fortalezca y seamos sólidos como un monte, como una montaña, ¿sí? También las circunstancias adversas revelan lo que hay en el corazón del cristiano, en este caso. En la parábola del sembrador que Jesús enseñaba a sus discípulos, cuando dijo: el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó junto a las piedras y otras junto al camino, y enseguida Jesús les da la interpretación. Y yo quiero leer Mateo 13, versículo 20 al 22 en la versión al día. Y yo quiero que noten cómo los que recibieron la palabra de Dios de pronto se dejaron arrastrar por las circunstancias. Leamos Mateo 13:20. El que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra. ¿Cuántos están oyendo la palabra? Todos. Fíjate. Es el que oyó la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. En la Reina Valera dice: y la recibió con gozo. ¡Ah, qué tremendo! Así como probablemente algunos de ustedes: ¡ah, sí, voy a confiar! ¡ah, sí, qué tremendo, qué bonito! ¿Verdad? Y se alegran. El asunto es
que las circunstancias cambian en un segundo, en 10 segundos, de manera inesperada. Dice el versículo 21, pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Fíjate cómo dice esta versión. Cuando surgen problemas, dígame, ¿quién no tiene problemas? El problema no son los problemas, sino el problema es cómo reaccionamos ante los problemas. Ese es el meollo del asunto aquí. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. Cambiaron sus circunstancias, las vio adversas y dice, no, si ser cristiano se trata, no, ahí nos vemos. O sea, las circunstancias los arrollan, los arrastran, los despedazan. Y nosotros los cristianos tenemos que ver las circunstancias adversas como oportunidades para poner nuestra confianza en Dios y para también saber qué hay en nuestro corazón, porque a la vez Dios nos prueba, ¿cierto? Sigo leyendo, versículo 22. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, así como todos ustedes. Pero, de pronto suceden circunstancias a su alrededor. Dice, pero las preocupaciones de esta vida, o sea, ¿qué comeré? ¿Qué vestiré? Ya subió las tortillas, ya subió el pan. ¿Qué vamos a hacer? ¿Entienden? Las circunstancias de pronto se nos vuelven adversas, se nos echan encima. Entonces dice, las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, o sea, la palabra, la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. Notan cómo en estos que oyen, igual que todos, tenemos circunstancias adversas, pero algunos reaccionan mal. Ese es el problema. Hay quienes se preocupan por lo que va a pasar dentro de un año, otros dentro de 10 años. No, Jesús dijo, no. Vivan cotidianamente, vivan el día al día. No se afanen tanto en pensar qué vamos a hacer o qué va a pasar. No, confíen en mí. Las circunstancias adversas también revelan el carácter, revelan el nivel espiritual en el que estamos. Ahora, si somos de nivel bajo, cuando se presentan las circunstancias adversas y reaccionamos mal, o para que me entienda mejor, no de acuerdo a como Dios espera que lo hagamos, lo que está sucediendo ahí es que Dios está permitiendo para que nosotros nos demos cuenta que tenemos que crecer de nivel espiritual. No podemos seguir estancados, o no podemos estar estancados. Pasa un año, 2, 5 y seguir en el mismo nivel espiritual de dudar. Bueno, hay dudas en la vida, pero hay quienes están dudando toda la vida. Y se sienten inseguros, y se sienten intranquilos, y siempre están preocupados, y luego se enferman, o sienten que están enfermos, van al doctor, y el doctor le dice, ay señora, pues no tiene nada. Ay, pues, ¿y por qué me siento tan mal? Bueno, ya la ciencia ha comprobado y ha denominado esto enfermedades psicosomáticas, o sea, de acá. Tú te sientes mal, vas con el médico y no tienes nada, pero es que es acá, en tus pensamientos, en tu mente. ¿Por qué? Porque ves las circunstancias adversas y te preocupas. Y si te preocupas y las ves, así como Pedro cuando iba caminando sobre el agua y de pronto dice que vio las olas que se estaban embravecidas y quitó su mirada de Jesús y comenzó a hundirse. Y eso es exactamente lo que nos sucede a los cristianos cuando quitamos nuestra mirada de Jesús. Tenemos que sostenernos como Moisés, como viendo al invisible, al que no se ve, puestos los ojos en Jesús.
para fin de estar sólidos, y más en estos tiempos que cada día se ponen más mal, cada día se ponen peor y no van a mejorar. Entonces, las circunstancias adversas también revelan nuestro nivel espiritual y el carácter que tenemos. Lo que hayamos almacenado, lo que hayamos crecido, mejor dicho, como cristianos, se va a revelar conforme siguen llegando las circunstancias adversas. Por ejemplo, miren, en Filipenses 4, versículo 12, el apóstol Pablo dijo lo siguiente: sé vivir humildemente. Vamos a leerlo con comprensión lectora. Sé vivir humildemente. O sea, me sé adaptar a vivir en escasez. Hay tiempo de vacas flacas y hay tiempo de vacas gordas. Hay tiempo cuando hay prosperidad y abundancia, pero hay otras en que puros frijolitos con tortilla, o a veces sin tortilla. Dice Pablo, sé vivir humildemente, o sea, en medio de escasez y de pobreza. Pero también dice, y sé tener abundancia, sé vivirla, sé cómo conducirme cuando tengo abundancia. Fíjate lo que dice a continuación: en todo, o sea, escasez y abundancia, y por todo estoy ¿qué? Enseñado. ¿Quién le enseñó? Dios. Para formar el carácter de Cristo en él. Es exactamente lo mismo que hace con cada uno de nosotros. ¿Sí? En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado, ay, panza llena, corazón contento, ¿verdad? Como para tener hambre, porque a veces vienen tiempos así, ¿sí o no? Bueno, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Nota el versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo que Pablo está narrando aquí de su experiencia y crecimiento y nivel espiritual y carácter formado es lo siguiente. Él está diciendo, las circunstancias externas, como puede ser escasez, como puede ser abundancia, hay quienes aseguran, y yo estoy de ese lado, que la abundancia es más peligrosa que la escasez. Pero bueno, ese sería otro tema, ¿no? Entonces Pablo está diciendo, miren, yo cualquier situación que viva de manera externa, puede ser abundancia, puede ser escasez, no afectan mi condición interna. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, cuando viene el tiempo de escasez, pues me adapto y le bajo y no voy a los tacos y no voy de vacaciones y me aguanto y pago mis cuentas. Pero no estoy triste, ni estoy, ay Dios mío, ¿por qué? No, pero y cuando hay abundancia tampoco me agarro despilfarrando, tampoco me arrastra de tal manera que me olvide de Dios. No, fíjate, las circunstancias así son como el clima. Ahorita hace calor, luego hace frío y luego llueve, y son muy cambiantes, pero en segundos. Entonces el problema no son las circunstancias que se nos vienen encima, sino cómo reaccionamos a las circunstancias. Y aquí Pablo está diciendo, las circunstancias externas no afectan mi condición espiritual. ¿Lo están comprendiendo? Nabucodonosor, rey de Babilonia, otra vez con él. Cuando él invade Jerusalén, llevó cautivos a algunos judíos, a la mayoría los ejecutaron. Pero entre esos cautivos iban 4 jóvenes distinguidos por ser jóvenes sabios, entendidos, inteligentes. Y había estos, uno era Daniel, y había otros 3 jóvenes. Ahorita leemos algo un poco de ellos. Pero cuando se los llevó cautivos
para que sirvieran, prepararlos para que sirvieran en la corte del rey, un día a este rey pagano llamado Nabucodonosor se le ocurrió hacer una estatua de oro. Hizo un decreto que todos los que eran del reino babilónico debían de adorar esa estatua de oro. Y era un decreto, sí o sí tenía que ser obedecido. Bueno, cuando ese decreto, cuando esa noticia llegó a oídos de estos tres jóvenes, estos de manera rotunda se negaron a adorar esa imagen. Entonces Nabucodonosor fue informado por algunos de sus allegados de que había tres jóvenes que no se postraban ante la imagen. ¿Cómo? Dice, ¿quiénes son? Y se los traen. Vamos a leer Daniel 3, versículo 16. Leamos con atención. Sadrac, Mesac y Abed-nego, esos eran nombres que les había puesto Nabucodonosor, se los cambió, se llamaban de diferente manera. Entonces dice, Sadrac, Mesac y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor cuando éste les preguntó, ¿por qué no se postran ante la estatua? Pues de él mismo, que yo he hecho para que la adoren. Y dice que ellos le respondieron diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. ¿Qué significa? Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Nosotros no tenemos la menor duda de lo que debemos hacer, rey Nabucodonosor. Por eso le dicen, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Versículo 17, he aquí, noten, lean con atención. He aquí nuestro Dios, ahí está. Confianza en Dios, fe en Dios, a pesar de que sus circunstancias eran totalmente adversas, estaban cautivos, no tenían libertad. Entonces le responden, he aquí nuestro rey, ¿a quién servimos? O sea, no importan las circunstancias adversas, seguimos sirviendo a Dios. Sea cuando todo está color de rosa o cuando la cosa se pone roja como el infierno. Nosotros seguimos sirviendo a Dios. Nada nos altera. Seguimos sirviendo a Dios. Ese Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, porque ese era el castigo, meterlos a un horno ardiendo y pues quemaban, morían quemados. Y luego dice, y de tu mano, oh rey, nos librará. A ver. Yo quiero que noten ustedes que las circunstancias de esos tres jóvenes no eran nada halagüeñas, ¿verdad que no? No eran nada favorables, eran totalmente desfavorables. Había sentencia de muerte si no se postraban ante esa estatua. ¿Qué haría usted si por ahí a alguien se le ocurre dar un decreto de que se le postre usted yendo allá para Zapopan? ¿Qué haría usted? A ver, ¿se mantendría en su convicción, en su confianza en Dios? A ver, ¿qué haría? Ese es el asunto. Vuelvo a reiterar, el problema no está en las circunstancias mismas, sino en la respuesta que damos en medio de las circunstancias. ¿Cómo están sus circunstancias ahora? Mañana, ¿qué le espera mañana? Sus circunstancias, seguramente todos tenemos de alguna manera alguna circunstancia adversa o que se puede presentar de pronto. ¿Qué va a hacer? Bueno, esta lección o esas lecciones de esta gente que era como usted y como yo nos animan, nos alientan, ¿a poco no? A decir, bueno, si ellos pudieron, nosotros también podemos. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Cuál es la diferencia entre tres jóvenes judíos a nosotros? No hay ninguna diferencia. La única diferencia es que ellos confiaban plenamente en Dios. Y le dicen, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Lo que ellos están mostrando es carácter firme.
sólido, en medio de las circunstancias adversas. Eso es lo que están mostrando. Luego en el versículo 18 dice algo interesantísimo. Primero dice, Dios nos puede librar de tu mano y nos va a librar. Pero luego en el versículo 3 dicen estos tres jóvenes, ¿y si no qué? ¿Cómo entiende usted y si no? ¿Y si no nos libra? Y si no nos libra, fíjense la firmeza de carácter, fíjense las convicciones sólidas que tenían estos tres jóvenes. Dios puede librarnos, y si no nos libra, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Convicciones sólidas ante circunstancias adversas. A mí me impresiona, y más porque son jóvenes, no tenían mucha experiencia, pero sí habían puesto su confianza en Dios. Sabían que tenían un Dios poderoso. Es algo que nosotros sabemos, ¿sí o no? Es algo que nosotros conocemos, que tenemos un Dios milagroso y que cuando Él mete su mano a nuestro favor, sí o sí, se cumple su voluntad, ¿sí o no? Pero a veces Él como que se detiene y las circunstancias siguen avanzando hacia nosotros, pero nosotros tenemos que seguir confiando, hermanos. No hay otra opción más que confiar. Lo triste sería que tú te alejaras de Dios porque tus circunstancias te son adversas. Ese sería un error terrible. ¿Por qué? Porque siempre, con Dios y sin Dios, tendrás circunstancias adversas y es mejor enfrentarlas con Dios. Denle un aplauso al Señor. Es mejor, sin duda. ¿Por qué? Porque sí o sí te vendrán circunstancias adversas, pero es mejor con Dios que sin Dios, sin duda. Pero ahí no termina la historia. Ante esta convicción de estos jóvenes, en el versículo 19, reacciona Nabucodonosor. Dice, entonces Nabucodonosor se llenó de ira, se enojó. La circunstancia, imagínate tener al rey en contra, las circunstancias se ponían todavía más feas, ¿no? Se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro, se hacía enojado contra Sadrach, Mesach y Abednego. Y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Dijo, van a ver como chicharrones, van a quedar. Y yo me imagino así mirándose el uno al otro y quizás el uno así con el temor empezándose a reflejar en el rostro, y a lo mejor Sadrach le decía, no, firme. Se animaban. La Biblia dice, anímense unos a otros. Al que es débil, al que duda, dice, llévenlo, compártanle y convénzalo. Al que se sienta débil, ayúdenlo a sostenerlo. Porque todos tenemos esos episodios. Sigo leyendo. Versículo 20. Y mandó a hombres vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarnos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante, o sea, ya quémenlos, y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach y Mesach y Abednego para tirarlos al horno de fuego. Lenguas de fuego llegaron y en momentos los fundieron de tan caliente que estaba. Versículo 23. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Las circunstancias estaban color fuego, como el infierno, todo en contra. Humanamente no había esperanza de vida. Pero ¿qué pasó? Sigamos leyendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó. ¿Qué sucedió? ¿Por qué se espantó? Y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo,
he aquí yo veo 4 varones sueltos. ¿Cuántos echaron? 3. ¿Quién era el cuarto? Dios. ¿Qué Dios no le había prometido a Israel? Cuando pases por las aguas no te inundarán, cuando pases por el fuego no te quemarán. Ellos creían eso. El problema con algunos cristianos es que leen la Biblia, ven la Biblia y no la creen. Allí ya no se puede hacer nada. Si yo pudiera creer por algunos de ustedes, sería fabuloso. Pero no, tú tienes que creer. Yo no puedo creer ni siquiera por mi esposa. Ella tiene que creer, ella tiene que tener una relación con el Señor. Yo veo 4 varones y están sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Esa es una expresión que usó el pagano Nabucodonosor. Pero pues era Dios. Hay algunos teólogos que dicen que era Cristo. Está bien, Cristo es Dios también. Versículo 26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrac, Mesac y Abednego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. ¿Alguna vez le ha explotado el boiler a usted? ¿Cómo quedan las pestañas y todos los vellitos de aquí, las cejas todas así? Pues aquí dice que aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Y todavía más, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Eso es bastante notorio. Ahora, ¿por qué Dios obró? Porque Dios honró la fe, honró las convicciones, honró la firmeza de carácter de estos 3 jóvenes. En 1983, más o menos, 83, 84, en las Islas Canarias, en España, hubo un accidente terrible. Un Boeing 747 y un Jumbo, de los gigantescos, se impactaron. Hubo errores en el controlador de tráfico aéreo, y uno iba aterrizando y el otro despegando. En el Jumbo venía un pastor, un hombre que había servido al Señor, un hombre como de 70 años en ese tiempo, un hombre que había servido a Dios toda su vida, un hombre sencillo, un hombre de fe. Y cuando se impacta el que venía aterrizando con el que iba en tierra y se impacta, aquello explotó. Casi todos murieron, por no decir que todos, porque no murieron todos. Este pastor salvó su vida de manera impresionante. Usted puede buscar en internet, ahí está. Usted puede buscar accidente en Islas Canarias 1983. Ahí está la narración y hay videos, etcétera, ¿no? De aquellos, ya hace casi 40 años de esto. Bueno, él escribió un libro. Y cuenta en ese libro cuando estaban a punto de estrellarse los aviones, él miró por la ventanilla cuando ya venía para impactarse. Dice que él nada más cerró los ojos y dijo: Señor, me encomiendo a ti. Si ya me llegó, pues hasta aquí llegué, y cuida a mi esposa, cuida a mis hijos, etcétera. Y dice que cuando sintió el impacto, dice que todo era fuego a su alrededor. Pero algo horrible, porque todo estalla. Ustedes saben, el combustible de los aviones es algo terrible, ¿no?
Y dice que cerró los ojos, perdió el conocimiento, y cuando lo recobró, no sé, 5 o 10 minutos después, él estaba tirado en el pasto. La altura de un jumbo es, yo creo que más alto que esto, que este techo. Para que él, por el impacto y haya salido disparado y haber caído, aunque sea en el pasto, pues era ya de hecho un milagro. El asunto es que él no tenía ni una quemadura. Todos los pasajeros que estaban a su alrededor, todos murieron calcinados. Él, de manera sobrenatural y milagrosa, fue librado. Y escribió ese libro testificando del Dios que tenemos. Ahora, yo les hago una reflexión. Quizás no te pase algo así, de un choque con un de aviones y tú vayas adentro. Porque también hay ocasiones en que sí mueren los cristianos. Eso entra en la soberanía de Dios. Ustedes entienden eso. Más adelante voy a hablar un poquito de la soberanía de Dios. Pero son muestras del poder que tenemos en el Señor. Porque de todas maneras, somos entendidos, sabemos que tarde o temprano moriremos. ¿Sí? Aquellos que fueron resucitados como Lázaro en los tiempos de Jesús, que Jesús lo resucitó, pues volvió a morir, murió 2 veces. Entonces, aquí el punto es este: ¿qué vamos a hacer en medio de las circunstancias que nos son adversas? Fíjense, estos 3 jóvenes salieron intactos, sus ropas estaban intactas, dice el versículo, y ni siquiera olor de fuego tenían. Si a veces cuando haces carne asada, el asador está todo, huele a humo, ¿no es cierto? Dice que en esa prueba ni siquiera olía. Y aquí hay algunas lecciones muy interesantes, que cuando estés en el fuego de la prueba y tú estás con esa confianza y convicción en el Señor, te libre o no, tú te mantienes. Créemelo, hermano. Ni siquiera el olor de la prueba vas a despedir. Yo me acuerdo de nuestro amado hermano Pablo Hunter, un día que le pregunté: oye, hermano, usted no tiene aflicciones ni pruebas, ¿verdad? Porque yo siempre lo veía contento, siempre cantando, siempre gloria a Dios, siempre con una actitud muy llena de alegría y de gozo. Entonces, en mi ignorancia, en aquellos años que yo iniciaba en los caminos de Dios, un día le pregunté: oiga, hermano, ¿usted toda la vida está contento? ¿Cómo le hace, hermano? ¿Que acaso no tiene problemas? Y él iba manejando y yo iba de copiloto, y luego volteé y me ve, y así se reía. Dice: oh, hermano, gloria a Dios, dice, tengo más que tú, dice. Y yo: pues, hermano, es que usted siempre está contento. Ah, eso es diferente. Te aseguro que tengo más pruebas y aflicciones y cosas difíciles que enfrentar que tú, te lo aseguro. Que no se me note es diferente. Y me contó esta historia. Hermano, y me empezó a contar situaciones que él estaba viviendo en ese tiempo, y yo me quedé: ¿y cómo le hace? Ya aprenderás, me decía, ya aprenderás. Pero que el gozo del Señor no se te quite, no se te acabe por las circunstancias adversas que luego se presentan. Ese era nuestro querido hermano Pablo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mantener la convicción firme de que Dios está contigo, que Dios está conmigo en toda circunstancia. ¿Me libre o no? Si me libra, bueno, gloria a Dios, salimos del horno de fuego. Y si no, pues nos vamos en sus brazos directos con Él, a donde Él vive, donde Él está, en su morada celestial. O sea, no hay pierde para nosotros, ¿o no? Bueno, sigo leyendo. Daniel 3:28. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos. Fíjate, comenzó a alabar a Dios. El Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos. ¿Que qué? Léalo fuerte, en voz alta. Y libró a sus siervos
que confiaron en Él. Ahí está otra vez. Que confiaron en Él. Y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Ahí está. Por lo tanto, dice el rey Nabucodonosor, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-Nego sea descuartizado. O sea, algunos dicen, se convirtió el rey. Bueno, yo no tengo la seguridad completa. Sin embargo, se ve que el testimonio de estos tres jóvenes hizo mella en el corazón del rey. Dijo, bueno, pues este Dios, sí es poderoso, no como los míos. Ve nada más lo que les hizo. Entonces todo el que blasfeme contra el Dios de estos tres jóvenes sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Wow, versículo 30. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abed-Nego en la provincia de Babilonia. ¿Qué sucedió aquí? ¿Qué puede suceder con nosotros? ¿Cómo es que podemos tener experiencias de ese tipo? De cómo Dios nos libra de manera soberana y poderosa a los que confían en Él. Entonces los cristianos debemos enfrentar las situaciones adversas con carácter, hermanos, con convicciones fuertes, firmes, sólidas, de que seamos librados o no deshonraremos al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Fíjate, en 1 Samuel 2:30, el Señor dice así: Jehová el Dios de Israel dice, porque yo honraré a los que me honran. ¿Cómo honramos a Dios? Creyendo, ¿sí? Poniendo nuestra fe en Él, no dudando. Cuando dudamos, deshonramos a Dios porque no estamos creyendo que Él puede librarnos. Y puede hacerlo. Y si no, seguimos firmes. Adelante. Porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian, los que no me valoran, los que me tienen en menos, serán tenidos en poco. O sea, no sucederá nada en tu vida. No sucederá nada. Y tú seguirás teniendo circunstancias adversas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Afirmar nuestro carácter. Dejar que el Señor siga trabajando. Seguir enfrentando con fe, que nuestra fe siga creciendo, se siga purificando, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, necesitamos entender que Dios es soberano. ¿Sí? Dios es soberano. Y que ninguna circunstancia que nos sucede escapa de su control. Nada que nos suceda escapa de su dominio. Cuando decimos que Dios es soberano, estamos diciendo que Dios gobierna sobre todas las cosas en este mundo, en el universo y por supuesto en mi vida, en tu vida. Cuando decimos que Dios es soberano, le estamos atribuyendo a Dios que Él tiene todo el poder en el cielo, en la tierra y donde sea. Cuando decimos que Dios es soberano, estamos diciendo que no hay nada que pueda impedir que Dios haga lo que Él decide hacer. Por eso es el Dios todopoderoso. Daniel, que también tuvo una situación muy adversa, que fue echado al foso de los leones. ¿Se acuerdan también su historia? Y lo echaron ahí, pero él confió en Dios. Y hasta agarró uno de almohada, y hasta con la melena de alguno a lo mejor hasta se tapó, qué sé yo. Pero Daniel conocía esta soberanía de Dios, este todo poder de su Dios. En Daniel capítulo 4, versículo 35, Daniel dijo al respecto de esta soberanía de Dios. Dijo lo siguiente: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. ¿Qué somos? Como nada. Y Él, Dios, hace según su voluntad en el ejército del cielo.
y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano, no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? No hay nadie. Y cuando en nuestra insensatez nos ponemos a pelear con Dios, mire, yo lo he hecho quizás unas 2, 3 veces, así medio discutiendo con el Señor, así como Job, nunca le he ganado a Dios. ¿Habrá alguien que le gane a Dios? Entonces es inútil, más bien hay que ponernos de su lado. Y bendecidos son los que confían en Dios. Son como el monte de Sión, son sólidos, firmes, constantes. Entonces, cuando decimos que Él es soberano, estamos diciendo que todo lo que sucede en el universo está bajo la dirección y supervisión de Dios. Nada se le escapa, ¿sí? Ahora, una pregunta: ¿conoce Dios todas nuestras circunstancias adversas? Por supuesto que sí, por supuesto que las conoce, está al tanto, nada se le escapa. Jesús dijo que incluso no cae la hoja de un árbol a tierra sin que Dios lo permita. Hablando del dominio soberano, del control que escapa a nuestra mentalidad humana, del control todopoderoso que Dios tiene. Ahora, escuche, la voluntad de Dios llega a nosotros de 2 maneras. Se manifiestan en distintas circunstancias la voluntad de Dios. Una manera en que nos llega su voluntad es su voluntad, lo que vamos a llamar su voluntad directa. O sea, su voluntad expresa para ti, para ti, para ti, para ti, para mí. Como somos distintos, son distintas maneras en que Dios guía a todos o tiene planes para nosotros. Lo que Él tiene planeado para nosotros nadie lo puede impedir. Nadie. Porque Él es todopoderoso. Y su voluntad nos llega a nosotros de manera directa, expresa. Pero también su voluntad nos llega, lo que vamos a denominar como su voluntad permisiva. Es decir, que Dios en ocasiones permite que nos sucedan cosas que al permitirlas, Él las torna siempre a nuestro favor, si confiamos en Él. ¿Se acuerdan que Pablo dijo a los romanos que todos los que amamos a Dios, ¿qué dijo? Todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Comprendieron un poquito más lo que es la soberanía de Dios? Control y dominio total. Ok. La voluntad directa y expresa de Dios es lo que Él desea que suceda con nosotros. Sí o sí. La voluntad permisiva de Dios es lo que Él permite que suceda en nuestras vidas por medio de circunstancias que si no están en su plan expreso para ti o para mí, Él no se hace un lío. Ahí es donde se expresa su voluntad permisiva. No estaba en su proyecto para ti, pero hay cosas, a veces por desobediencia, a veces por rebeldía, que no es la voluntad de Dios que seamos rebeldes. Pero al ser rebeldes, al ser ofensivos contra Dios, al menospreciarlo, vienen circunstancias adversas como consecuencia de nuestros pecados. Y Él las permite, pero no se le salen de control. ¿Me estoy explicando? Bueno, sigo adelante. Hay ocasiones en que nos resulta muy difícil comprender las circunstancias que estamos viviendo. Como humanos somos finitos, no tenemos toda la capacidad de comprensión. Y a veces nos parecen de esa manera porque lo vemos desde nuestra perspectiva humana, que es muy limitada. ¿Hasta qué punto de lejanía pueden alcanzar nuestros ojos? Bueno, nada más el águila
tiene entre 5 a 10 veces más aguda su vista que la del ser humano. O sea, ellos ven a kilómetros, nosotros vemos así, pero no vemos los detalles que ve un águila. Dice la Biblia que Dios, sus ojos contemplan toda la tierra y mira todo lo que los seres humanos hacemos y ve todo lo que le acontece a cada ser humano. Yo sé que todo esto escapa a nosotros. Y nosotros solamente alcanzamos a ver, bueno, cuando se nos presenta una circunstancia adversa, lo único que vemos es la circunstancia. ¿A poco no? La vemos gigantesca. La vemos tan alta como está este techo. Tan alta que a lo lejos que está Dios allá, como que lo cubre, como que lo tapa. Como que la circunstancia o las circunstancias son más grandes que el mismo Dios. Pero Dios, ¿por qué? Porque nuestra perspectiva así es. Por ejemplo, mire, como yo tengo una perspectiva más alta por la posición del estrado aquí, yo puedo verlos a cada uno de ustedes. Se ve el que está cabeceando. ¡Tin! ¡Tin! A todo dice sí, el Señor es poderoso, sí. El Señor es bueno, sí, y a la izquierda y a la derecha, todo se ve. No todos ustedes tienen la perspectiva que yo en este momento tengo, que puedo verlos. Bueno, Dios está en esta posición. Nosotros estamos aquí está la muralla, pero Dios está acá. Para nosotros no lo vemos porque está acá, pero Dios está arriba viendo. ¿Se le escapan las circunstancias que tenemos adversas a Dios? No, hermanos, no. Repito, el problema es que nosotros solemos ver conforme a la perspectiva humana, a nuestra posición terrenal muy baja. El Salmo 18, versículo 30, dice así: en cuanto a Dios, perfecto es su camino. ¿Cómo es el camino de Dios? ¿Cómo son sus designios? ¿Cómo son sus propósitos? O sea, todo es perfecto. ¿Por qué? Porque Él es perfecto. Ok. Dios no se equivoca, por tanto. Si Él es perfecto, Él no se equivoca. Todas las acciones que Dios hace son perfectas. No es posible mejorar sus caminos. No, ya son perfectos. ¿Qué debemos hacer? Nosotros aprender a ver nuestras circunstancias desde la perspectiva de Dios. O sea, ok, aquí están tus circunstancias, pero en una perspectiva muy alta está Dios. ¿Cómo tenemos que aprender a ver cómo lo ve Dios? Señor, yo sé que no se te escapa, yo sé que no se te está yendo esta circunstancia que hoy tengo. Mi esposo llegó bien borracho, mi hijo esto, yo veo como una muralla, pero tú estás arriba. Si tenemos eso en la mente cuando se presentan las circunstancias, créanmelo, hermanos, que nuestra fe se hace más fuerte, más sólida. Créanmelo. Déjenme contarle una historia. Había un hombre que pues fabricó un reloj. Hizo un reloj y se lo mostró a un amigo que nunca había visto la maquinaria interna de un reloj. No la conocía. Aquel hombre, cuando le enseñó a su amigo, le preguntó: oye, ¿qué piensas del que fabricó esta maquinaria? El hombre observó detenidamente la maquinaria interna del reloj. Empezó a observar los engranajes grandes. Bueno, yo voy a hacer, son más chiquitos, ¿no? Pero empezó a ver los engranajes grandes, esas rueditas que tienen como pestañas, otros engranajes más pequeños. Unos giraban hacia la izquierda y otros hacia la derecha. Así, ¿ha visto alguna vez una maquinaria de un reloj? Bueno, ok. Los que no, bueno, escuchen la historia, ¿no? Pero así trabaja una maquinaria de un reloj.
Dice, unos daban vuelta rápidamente y otros más lentamente dentro de esta maquinaria. Al observar esta aparente confusión, el hombre contestó, oh, yo creo que el hombre que inventó esta maquinaria está loco. Nada más estaba viendo en una perspectiva, ¿sí? Y no le cuadraba, ¿cómo que? O sea, está raro cómo funciona una maquinaria de un reloj. Enseguida el que había hecho el reloj le mostró a su amigo la carátula del reloj y le preguntó qué pensaba del que había hecho esta carátula. Y el hombre empezó a observar la carátula del reloj, miró las dos manecillas, ¿sí? Las que marcan los minutos y las horas. Caminaban en un ritmo perfecto, cada uno en su propio círculo, cada manecilla, y cada uno indicaba perfectamente la hora del día y el minuto. Entonces el hombre respondió, creo que la persona que hizo este reloj es la persona más sabia que haya vivido. Así somos, hermanos, ¿sí? Vemos las circunstancias adversas como los engranajes del reloj, que están por ningún lado, ¿me entiende? Que no tienen lógica. Pensamos que están funcionando mal, pero cuando vemos la obra de Dios en nosotros, desde la perspectiva de Dios, son como las manecillas del reloj, que funcionan perfectamente. De esa manera aprendemos a ver a Dios y no a las circunstancias. Hay dos maneras de ver, entonces la perspectiva humana y la de Dios. La maquinaria interna es incomprensible para el que no conoce ni sabe, ay, ¿cómo? Pero cuando lo ves trabajar el reloj, dices, wow, así es con el Señor. Cuando vemos que todo trabaja en su momento, en su tiempo, a la hora exacta, Dios es perfecto en todo lo que hace. Dale un aplauso al Señor. Fíjate, a Pablo un día lo apedrearon por andar predicando. Lo apedrearon, lo tuvieron por muerto. Sus circunstancias eran muy difíciles. ¿Te imaginas apedreado? Todo sangrado y con chipotes acá y mal. Sus circunstancias eran confusas. Sin embargo, no miró la maquinaria interna del reloj. ¿Me entendió? No la miró, no. Sino miró a Dios, lo que estaba haciendo, y de esa manera él siguió enfocado en cumplir el encargo que Dios le había dado de predicarle a los gentiles, predicar el evangelio. Entonces, cuando está todo mal, en Hechos 14:22 dice que lo levantaron, y miren lo que hizo, confirmando, Hechos 14:22, confirmando los ánimos de los discípulos. O sea, los discípulos vieron al apóstol a punto de morir y sintieron que se les acababa todo. Vieron la maquinaria interna del reloj. Eso es muy, muy humano, todo eso, así somos. Por eso es que yo decía, tenemos que aprender a ver desde la perspectiva de Dios. Entonces, ¿qué hizo a pesar de sus circunstancias adversas? Confirmó los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pero enfrenten esas tribulaciones con confianza en Jesús. Porque si bien me apedrearon y estoy mal y me duele y estoy todo ensangrentado, pero no voy a parar. Y milagrosamente se levantó y siguió predicando. Entonces, nada que sucede en la vida de un hijo de Dios es accidental. Acuérdense aquella enseñanza de que no existen las coincidencias. No, Dios es un Dios de orden, tiene todo perfectamente ordenado.
todo lo que nos pasa es por orden de Dios o permitido por Él, pero nada se le escapa. Cuando Jesús, como hombre, visitó esta tierra, sufrió dificultades. Ustedes saben todo lo que padeció: pruebas, dolor, etcétera. Sin embargo, fue una de las personas más gozosas, y no es que la más gozosa que jamás haya vivido. Dice Isaías 53, no lo vamos a leer, pero dice: por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. O sea, aunque sufrió, había algo inexplicable en el Dios hombre, en la humanidad de Jesús. Había gozo. No miró tanto lo que estaba a su alrededor, que era terrible, sino miró más allá, en lo que Dios había planeado desde la eternidad, nuestra salvación. Y Él iba a ser el autor de nuestra salvación. Y eso lo mantenía con alegría, con gozo. Esa fue su actitud ante las circunstancias adversas. Confió en su Padre y aceptó con gozo sus circunstancias, sabiendo que eran la voluntad de su Padre para él. Finalmente, ¿se acuerdan aquel episodio cuando Jesús y sus discípulos entran en una barca? Dice que a la mitad de la travesía el viento empezó a soplar fuerte y las olas empezaron a levantarse. Yo no sé cuántos de ustedes han estado en una tormenta en medio del mar. Yo la he vivido en varias ocasiones. Yo recuerdo ahorita una que narré no hace mucho, en el Mar del Norte, en Europa, en lo que es Suecia. Íbamos hacia Finlandia en un barco muy grande. Íbamos sentados en una parte alta que tenía un vidrio enorme y de ahí se miraba. De pronto empezó el aire a soplar. Ese mar es muy bravo, es muy frío, son regiones muy frías. Y de pronto se empezaron a levantar las olas. Y bueno, algunos decían que eran olas entre 8 a 10 metros. Y aquel monstruo de barco, cuando veíamos, yo me acuerdo que veía venir las olas y cómo el barco las embestía y lo levantaba y luego caía. Si no, pregúntenle a Janet lo que le pasó. Janet se puso mal. Ella iba en ese viaje. Se puso mal. Entonces, yo me imagino. Claro, nosotros íbamos con cubierto, ¿no? Pero en aquella barca frágil iba Jesús con sus discípulos y se levantan las olas. Entonces los discípulos, Jesús se metió abajo de la barca y se acostó a dormir. Fíjense la paz que él tenía, ¿no? Entonces los discípulos, desesperados, bajan y le gritan: Señor, sálvanos que nos ahogamos, sálvanos. Pero eran gritos desaforados. ¿Que no tienes cuidado de nosotros?, le decían. Y el Señor acá, yo creo que hasta agarradas así, ¿verdad? Y estaba en un cabezal, o sea, bien tranquilo. Entonces lo despiertan y Jesús se levanta, se para enfrente de la tormenta, extiende su mano y ordena que los vientos cesen. Y dice la Biblia que vino la bonanza. Se calmó todo. Y los discípulos: ay, Señor, ay. Jesús los ve y dicen, Él les había dicho cuando abordaron la barca, les dijo: pasemos al otro lado. Pregunta: ¿ustedes creen que la barca se pudo haber hundido con Jesús dentro? Es imposible que la barca se haya hundido con Jesús, el creador del universo, adentro de esa barca. Y aún estando Jesús en la barca, los discípulos mirándolo cara a cara, se atemorizaron. Eso es muy humano. Pero Jesús voltea y les dice: hombre,
Tengan fe, no duden. Dios puede calmar la tempestad con una orden suya, simple y sencilla. Cuando Él quiera calmar la tempestad en tu vida, la va a calmar. Mientras, a lo mejor tú puedes gritar, pero acuérdate, si Jesús está en tu vida, si Jesús está en tu barca, no te vas a hundir. Y Él, tarde que temprano, a lo mejor allí descansando, como descansando, y tú desesperado, no, acuérdate, si tienes a Jesús en tu corazón, es imposible que tu vida naufrague. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos un Dios, tenemos un Padre. Tenemos un Dios en el que podemos confiar plenamente en las circunstancias tormentosas de la vida, hermanos. El secreto de una vida de paz y gozo es ver a Dios obrando detrás de nuestras circunstancias adversas. Pero con Jesús en la barca es imposible que nos hundamos, pero confiemos en Él. Así es que ánimo, hermanos, las cosas no pintan bien, no van a mejorar. Se van a levantar las olas en medio de la travesía de esta vida, pero el Señor, cuando está en la barca, estamos seguros. Amén. Ponte de pie. Ahora sí, dale un aplauso. Gracias, Señor.